Vamos a esta hora a cambiar de tema. En Venezuela, los estudiantes universitarios denuncian el excesivo aumento de precios en los claustros del país. Aseguran que las matrículas han subido un 600%. Dicen que la situación es insostenible. La inflación de Venezuela, que según cálculos del Fondo Monetario Internacional puede llegar al 700% al fin de año, hace encarecer los costos de diferentes productos, uno de ellos la educación. Las denuncias de estudiantes venezolanos se hacen cada vez más frecuentes debido a que los precios de las matrículas aumentan cada semestre. Asler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, narra para NTN 24 la travesía del joven venezolano promedio. Mira, el costo de una matrícula de una universidad privada en Caracas por trimestre pudiera estar rondando ya incluso los 200.000 bolívares cada 3 meses. Eso únicamente la matrícula, sin contar lo que es alimentación, sin contar lo que es la residencia. Los estudiantes se retiran de las carreras, vienen con su sueño de ser abogados, médicos, ingenieros y terminan dándose cuenta que no tienen dinero suficiente para poder sostener eso. Al interior del país la realidad es la misma. Alumnos de claustros como la Universidad Santa María en el estado Anzoátegui hablan de aumentos estratosféricos en sus semestres. Del primero al segundo el costo subió de 6.000 bolívares hasta los 55.000 bolívares, obligando a muchos a abandonar las clases. El gobierno decidió destruir la educación universitaria en Venezuela porque somos quienes criticamos las políticas del Estado, porque somos quienes estamos dispuestos a estar en las calles rechazando las acciones del gobierno. Poco a poco crece el temor ante un posible cierre obligado de varias universidades privadas, producto de la acelerada deserción estudiantil que a su vez es motivada por el dilema de comer o estudiar. Ambas cosas es un lujo que muchos no pueden permitirse en tiempos de revolución. Benjamín Charifker es el rector de la Universidad Metropolitana de Caracas, una universidad privada. Nos acompaña para hablar de este tema. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con toda tu audiencia. Los estudiantes universitarios en Venezuela hablan de una crisis, de una situación insostenible y de un incremento de 600% en las matrículas. ¿Esto es así? Bueno, lamentablemente en Venezuela estamos viviendo en este momento, y lo hemos venido viviendo ya por algún tiempo, pero se está acelerando el proceso inflacionario. Tenemos una inflación que supera el 500%. No tenemos cifras oficiales emitidas por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela desde hace meses, prácticamente un año, que no presenta las cifras de inflación, que es su obligación hacerlo, pero no lo ha hecho. Sin embargo, los expertos en economía estiman que la inflación en Venezuela interanual ya ronda más del 500%, posiblemente el 700%. Eso afecta todos los servicios, todos los productos a los cuales tenemos acceso los venezolanos. Y uno de esos servicios importantísimos, uno de esos, más que un servicio, es prácticamente una obligación y un derecho que tiene una persona de acceder a la educación en todos sus niveles, bueno, pues también está afectado por esa situación. La mayoría de las universidades, todas las universidades de gestión privada en Venezuela, dependen prácticamente de la matrícula que pagan sus estudiantes. Ese es uno de los defectos que tenemos en los sistemas de financiación de la educación superior en Venezuela. Las universidades públicas dependen exclusivamente del presupuesto fiscal del Estado y las universidades privadas de las matrículas que pagan los estudiantes. Tenemos en general las universidades una relación productiva precaria y se ha venido precarizando en el tiempo con la industria, con el sector productor de bienes y servicios. Hace unos cuantos años, hace una década, las universidades podían procurar cantidades importantes, bueno, relativamente importantes de recursos mediante proyectos que podían ejecutar para las empresas, sobre todo, por ejemplo, en el marco de una ley que se llamó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego fue reformada en el año 2010 y que centralizó todos los recursos en manos del Estado y que de alguna manera desestimuló esa relación que estaba creciendo entre el sector productor de bienes y servicios y el sector académico. Entonces, en este momento, las universidades privadas prácticamente dependen de las contribuciones, los pagos que hacen los estudiantes para estudiar en las distintas universidades. En el caso de la Universidad Metropolitana, más del 80% de nuestro presupuesto proviene de las matrículas que pagan los estudiantes y el otro 20% de diversos servicios que la universidad ofrece y también de contribuciones que nosotros procuramos del sector privado.
De hecho, esas contribuciones permiten que una fracción importante de nuestros estudiantes estén becados. Cerca del 20% de nuestros estudiantes reciben becas, reciben ayudas, algunos de ellos becas completas, otros de ellos becas parciales u otro tipo de ayudas para poder afrontar el costo de su educación. Y sobre la base de estudios socioeconómicos, aquellos estudiantes inclusive que necesitan asistencia para sus costos de vida, para sufragar sus costos de vida, pues también reciben una asignación por parte de la universidad. Ahora, todos esos montos han venido creciendo tremendamente. Nosotros en la Universidad Metropolitana, desde finales del año académico pasado, que terminó en julio, y principios de este año académico, que comenzó este mes de septiembre, tuvimos que aumentar o ajustar, mejor dicho, los costos de las matrículas en un 130%. Y digo ajuste y no aumento porque en realidad no es un aumento de las matrículas, es un ajuste que inclusive está por debajo de la tasa de inflación, que reitero, está por encima del 500% y posiblemente cercano al 700%. Doctor, usted fue rector de la Universidad de Simón Bolívar, quizás la universidad pública más importante del país, más prestigiosa. Y la situación de las universidades públicas en Venezuela, sabemos por voz de los propios dirigentes estudiantiles, es también muy precaria. Quería preguntarle si en el último año se había incrementado el flujo de estudiantes en las universidades privadas, precisamente porque no quieren arriesgarse a la falta de presupuesto que existe también en el sector público. ¿Y cuál es la situación ahora? Si hay, luego de esa oleada, si se presentó una oleada también de deserción por estos altos costos. Sí, en efecto, en la Universidad Simón Bolívar en particular, en donde aún mantengo actividades de investigación en el campo de la electroquímica, que es el campo en el que me desempeño, hay una situación muy precaria. Prácticamente es muy difícil procurar materiales, es muy difícil reparar equipos cuando estos equipos se dañan, y en general el financiamiento de la universidad es, bueno, debo decirlo, es realmente mucho peor que la situación que tenemos en la Universidad Metropolitana, en donde nosotros tenemos, bueno, la posibilidad de balancear nuestros egresos con los ingresos que provienen fundamentalmente del pago de los estudiantes. Pero las universidades públicas en Venezuela no pueden cobrar matrícula porque nosotros tenemos desde hace muchos años, desde el año 58, de hecho, de 1958, mediados del siglo pasado, que las universidades públicas en Venezuela funcionan sin cobrarle matrícula a los estudiantes. Por lo tanto, dependen de una manera muy crítica del presupuesto fiscal. Y eso ha hecho, sí, que se ha deteriorado mucho el funcionamiento de las universidades públicas. En el caso de la Universidad Simón Bolívar, un porcentaje muy grande, cerca del 30% de los profesores de la Universidad Simón Bolívar, de los profesores a tiempo completo, han dejado la universidad por la precariedad de los salarios. Muchos de ellos se han ido al exterior. Algunos de ellos han migrado hacia otros sectores de la economía porque los salarios han sido francamente insuficientes. Y todas esas deficiencias de equipamiento, de materiales, de reparación de equipos, de infraestructura que se está deteriorando y sobre todo de falta de capital humano, de migración de profesores hacia otros países o hacia otros sectores, ha hecho que los estudiantes, particularmente la Simón Bolívar, hayan venido abandonando la universidad y hayan venido migrando hacia otras instituciones. Y nos duele mucho decir que en la Universidad Metropolitana hemos recibido decenas de estudiantes provenientes de la Universidad Simón Bolívar, sobre todo para estudiar ingeniería. Pues la Universidad Simón Bolívar es una universidad fundamentalmente de ingeniería, y la Universidad Metropolitana también es una universidad bastante concentrada en el área de ingeniería. El 40% aproximadamente de nuestros estudiantes están estudiando alguna ingeniería de producción, ingeniería mecánica, química, de sistemas, etc. Y en particular, el grueso de esos estudiantes que han migrado de la Universidad Simón Bolívar a la Universidad Metropolitana han migrado de la carrera de ingeniería de producción de la Simón Bolívar a la carrera de ingeniería de producción de la Universidad Metropolitana. Y la razón es porque los perfiles de esas carreras son relativamente similares y los estudiantes efectivamente están urgidos en continuar sus estudios, y las universidades públicas venezolanas, bueno, se han visto obligadas en varias oportunidades en los últimos meses, o en los últimos semestres, a interrumpir sus actividades por la precariedad de recursos que están recibiendo del presupuesto fiscal.
Nos quedó claro, doctor, nos quedó claro. No hay nada oscuro en esto, solo que es una mini crisis o una crisis hermana de la gran crisis económica que vive Venezuela. Deben las universidades ajustarse a la realidad del país, sin duda alguna. Bueno, sí, podemos llamarla una mini crisis, pero en realidad es una crisis mayúscula, porque el futuro del país depende, el futuro no, incluso el presente del país, depende de manera crítica de la capacidad de las personas. Venezuela tenemos un problema sistémico que hemos venido arrastrando desde hace muchas décadas, desde hace un siglo prácticamente, que es la dependencia cada vez más marcada en el petróleo. Para ponerle un poquito en perspectiva esa dependencia, hace 20 años nosotros el 60% de las divisas que ingresaban al país provenían de la venta de petróleo hacia el exterior. Bueno, pero en este momento ya no es el 60%, es el 96%. O sea, nosotros hemos incrementado en los últimos 20 años nuestra dependencia en el petróleo de una manera muy crítica. ¿Eso qué significa? Que otros sectores de la economía no están haciendo las contribuciones que deberían estar haciendo. De tal manera que la urgencia por preparar personas en Venezuela capaces de reactivar la industria, de tener una industria lo suficientemente vigorosa como para poder procurar los recursos ingentes que necesitamos para poder procurarle alimentos, medicinas, etcétera, a toda la población. Bueno, no podemos renunciar a esa necesidad ingente de capacitar personas. Y es por eso que esta crisis que tenemos en las universidades, bueno, la vemos como una crisis realmente grave porque está haciendo que miles de estudiantes deserten de sus estudios universitarios para ocuparse de otras cosas en lugar de formarse, e inclusive está empujando a miles de estudiantes fuera del país, porque muchos estudiantes han migrado de la Universidad Simón Bolívar o de la Universidad Central, de otras universidades públicas hacia las universidades privadas, pero otros se han tenido que ir del país por la falta de alimentos, por la falta de medicinas, por la inseguridad y sobre todo, bueno, por la incertidumbre política, que sobre todo en los últimos meses ha sido muy creciente, porque está siendo evidente que nosotros no tenemos un régimen en el que impere la justicia, donde haya separación de poderes, donde podamos ofrecer garantías democráticas a la población. Y como todos sabemos, la juventud es muy sensible a esos factores, a esas cosas, porque la juventud tiene toda una vida por delante y es muy difícil para un joven tomar una decisión de permanecer en un país en donde realmente él siente que el techo de sus aspiraciones es muy bajo. Los jóvenes tienen techos altísimos, aspiran mucho de sus propias vidas y de las vidas de sus semejantes, y de alguna manera están viendo frustradas esas aspiraciones, bueno, por esta crisis que estamos viviendo en las universidades, que no la calificaría yo como mini crisis, sino realmente como una crisis muy importante. Bueno, dejémosla como una crisis hermana. Es el doctor Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana de Caracas, ex rector de la Universidad Simón Bolívar. Siempre un gusto poder tenerlo aquí en NTN 24, doctor. Hasta la próxima. Una buena tarde. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un saludo a su audiencia.